En este video vamos a estar observando cómo convertir una coordenada rectangular a una coordenada polar o viceversa. Antes de entrar al tema de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, tenemos que ver algo, qué es una coordenada rectangular y qué es una coordenada polar. Vamos a enfocar en este momento a las coordenadas rectangulares, que son las que tenemos aquí. A estas las conocemos como coordenadas rectangulares. Y a estas de aquí las conocemos como las polares. Las diferencias que radican en las dos coordenadas es que en las coordenadas rectangulares, que es el que tenemos aquí, se grafican sobre el plano cartesiano. Ya conocemos el plano cartesiano, donde tenemos x menos x, y menos y. Y sabemos que la coordenada está dada por x, y. El plano cartesiano está dividido en cuadrantes, te los nombré aquí, ¿sí? Empezando de mano derecha, superior, es el cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y por último el cuadrante número 4. Imagínate un reloj. El reloj siempre va a ir hacia la derecha, ¿verdad? De este modo. Los cuadrantes se van a numerar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Es sentido contrario de esta manera, ¿verdad? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Para entrar un poquito mejor a lo que vienen siendo las coordenadas rectangulares y polares, vamos a ver las partes del plano cartesiano. Origen. El origen es el punto de donde va a iniciar todo. Es mi punto 0, 0 o coordenada 0, 0. Después de eso, en el cuadrante número 1, vamos a tener las coordenadas x positiva, y positiva. En el cuadrante número 2, vamos a tener x negativa, y positiva. Vamos a suponer que yo pongo un punto aquí. Recuerdas que primero mencionamos las x, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra ese punto? Menos x y y positiva. Entonces mis coordenadas van a estar en menos x y y positiva. Otro ejemplo, si yo pongo una coordenada en este punto, en la parte de abajo, mis coordenadas van a ser x negativa y y negativa. Por lo tanto, aquí estoy marcando que en el cuadrante número 3, las coordenadas que voy a obtener son negativas. Y por último, en el cuadrante número 4, si yo llegase a tener una coordenada en este punto, caminamos hacia la derecha en x y caminamos hacia abajo en y. Entonces tendríamos x positiva y y negativa. Entonces, lo que viene siendo en el plano cartesiano, puedo obtener 4 tipos diferentes de coordenadas. Esos 4 tipos son los que tenemos aquí, ¿sí? Y lo remarco porque lo vamos a ver. En lo que vienen siendo las coordenadas polares, que serían estas que vemos aquí, todas las coordenadas van a estar dadas por algo que se llama R, conocido como rango, y teta, ¿sí? Rango y teta. Esta va a ser la coordenada. Rango es lo que vamos a caminar, o lo que se va a caminar del punto origen polar, que sería algo similar al origen de aquí, del origen punto 0, cuánto vamos a caminar. Pero la diferencia radica aquí en este ángulo. Ya no te estoy dando coordenada camina o muévete tanto hacia la derecha y tanto hacia arriba, sino que te estoy diciendo un ángulo de apertura en base a un eje polar, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Ese eje polar es el que me va a decir que es mi ángulo cero. Bueno, ya viendo esto más o menos, como las diferencias entre una coordenada rectangular y una coordenada polar, lo que vienen siendo las coordenadas, cómo las vamos a marcar, vamos a suponer que yo tengo un plano cartesiano, ¿sí? Donde yo tengo x positiva menos x o x negativa, y positiva y y negativa. Imagínate que este sea tu eje polar, o sea, prácticamente tu eje cero. Quiero que recuerdes esto. Los ángulos se van a abrir también en sentido contrario de las manecillas del reloj. Viéndolo de esta manera, yo aquí tendría 0 grados. Si yo abro
esos grados, o si yo abro ese ángulo hasta aquí, ¿sí?, al ángulo que se está formando con el marcador, tendríamos 90 grados, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi marcador aquí, son 0 grados. Si yo lo abro aquí, son 90. Si yo lo abro aquí, ¿cuántos grados son? 180, ¿verdad? 180 grados. Y por último, bueno, casi lo último. Si yo abro mi marcador de esta manera, ¿sí?, respetando el ángulo, todos los ángulos inician desde 0, ¿verdad? Entonces en este caso inicio mi ángulo y yo hago esto de esta manera. Entonces, ¿qué ángulo voy a tener si este ángulo llega hasta hasta esa línea? 180 más 90, 270 grados. En este punto mi ángulo es de 270 grados. Y por último, ahora sí, lo último. ¿Qué pasa si yo doy toda la vuelta y regreso a mi punto de inicio? ¿Sí? ¿Qué ángulo se formó ahí? Se formó el ángulo 360 grados. ¿Has escuchado la frase mi vida da vuelta a 360 grados? Quiere decir que donde inició, ahí mismo va a terminar. ¿Se entendió? Entonces tenemos 90 grados, 180 grados, y luego 270 desde aquí hasta acá, y 360 desde el inicio hasta regreso donde nos estábamos al inicio. Entonces, viendo lo que es el plano cartesiano, esto que te acabo de dibujar, vamos a suponer que yo te dé una coordenada. Esta coordenada va a ser en el plano cartesiano 5,5. ¿Sí? Te estoy dando una coordenada positiva, dos datos positivos. Si nosotros revisamos este plano cartesiano que te acabo de mencionar aquí, me dice que X va a ser positiva y Y va a ser positiva. ¿En qué cuadrante se va a encontrar? En donde están las dos coordenadas positivas. Por lo tanto, mi gráfica va a ser en el cuadrante número 1. Bueno. Cuando yo tengo ya mi plano cartesiano, empiezo a realizar mi escala. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te acuerdas qué es lo que hicimos en los números complejos? Graficar, ¿verdad? Pero quiero explicarte algo con esta gráfica. Esta coordenada X, Y, me está diciendo que me mueva 5 espacios en X, positivo, ¿verdad? Entonces me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5. Y después me dice que suba 5 espacios en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Prácticamente mi plano cartesiano y mi coordenada estaría aproximadamente en ese punto. ¿Se entendió? Bueno. Si yo hago las gráficas como las hacía con los números complejos, me quedaría algo de esa manera, ¿verdad? Si yo uno desde el origen hasta mi punto coordenada, si te fijas se formaron dos triángulos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta gráfica que tenemos aquí, me quedaría algo similar o muy parecido así. Entonces, yo tengo dos maneras de llegar a mi coordenada, ¿sí? Yo tengo dos maneras de llegar a este punto de aquí. La primera es recorriendo 1, 2, 3, 4, 5, dando vuelta hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entendió? Y la segunda es guiándome con mi eje polar, que sería este, abriendo un ángulo predeterminado y caminando cierta cantidad de pasos hacia mi coordenada, ¿sí? A esto de aquí obtenemos una coordenada polar.
La coordenada polar no debe de estar montada sobre un plano cartesiano, son muy diferentes. La coordenada polar no lleva plano cartesiano. Lo que sí lleva es lo que llamamos la coordenada r, teta, que es lo que vamos a estar viendo en este video, donde te puedo adelantar que el ángulo teta, que sería este ángulo de apertura, recuerda algo, el ángulo teta siempre va a tocar 0 grados, o sea, el eje polar, ¿sí? Entonces, en este caso, debido a las coordenadas que tengo, 5,5, mi ángulo será 45 grados. Entonces, lo único que me faltaría calcular sería la distancia desde el eje polar. Ahorita yo me encuentro aquí parado. Hay una personita aquí parada que quiere llegar a un punto que sería mi coordenada polar. Lo único que le debo decir es cuánto debe de caminar para llegar a esa coordenada polar. Entonces tenemos que 25 más 25, que sería el cuadrado. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Que aproximadamente estamos hablando que la distancia son 7.07, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo sacó ese dato. Es algo muy sencillo. Pero si te fijas, lo que trato de decirte es que hay dos formas de llegar, ¿verdad? Desde el origen, la salida, hasta un punto predeterminado en el plano cartesiano, ya sea por sus catetos, caminando por sus catetos, o ya sea caminar por su hipotenusa, que sería más sencilla la hipotenusa que lo que es caminar los dos catetos, ¿verdad? Si esta fuera nuestro dato real, yo tendría que aquí camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos, por decir un ejemplo, y aquí únicamente voy a caminar, respetando este ángulo, voy a caminar 7.07 pasos. Quiere decir que el punto más fácil de llegar de aquí hasta acá es por la hipotenusa, ¿verdad? Pero bueno, a eso se refiere lo que viene siendo el plano cartesiano contra las coordenadas polares. Las fórmulas a utilizar para lo que viene siendo la conversión de coordenadas rectangulares a polares o viceversa son las siguientes que te muestro aquí. Vamos a trabajar con algunas fórmulas muy sencillas. En este caso tenemos seno de teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y por último tenemos la tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay una pequeña nota que quiero que recuerdes muy bien. Si la coordenada se encuentra fuera del cuadrante número 1, teta cambiará de valor por alfa. En un momento más te voy a explicar la razón por cual cuando la coordenada se encuentra fuera del cuadrante 1, ¿por qué colocamos alfa en vez de teta? ¿Sí? Después vamos a utilizar lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la sumatoria del cuadrado de los catetos, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, será igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí abajo tenemos una pequeña notación que va con esta parte de aquí, con esta nota que te estoy poniendo aquí. Si la conversión que voy a hacer de la rectangular a la polar se encuentra fuera del cuadrante número 1, debo de recordar esta pequeña formulita. Ángulo más cercano a la coordenada 180 o 360. Ángulo más cercano a la coordenada, ya sea 180 o 360. Vamos a trabajar con estos dos ángulos. Tú me vas a decir si la coordenada está cerca de 180 o la coordenada está cerca de 360. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Más el resultado que nos dio
de alfa. Recuerda que si está fuera del cuadrante número 1, nuestra coordenada va a ser alfa y ya no teta. Recuerda muy bien eso porque lo vamos a aplicar en lo que viene siendo esta clase. Vamos a trabajar primeramente con las coordenadas rectangulares a coordenadas polares. En este caso me dieron un problema y el problema es 9 más 3i. ¿Recuerdas que en el tema anterior de lo que viene siendo los números complejos, vimos cómo convertir un número complejo, o más bien, cómo graficar un número complejo en el plano cartesiano? ¿Recuerdas que la y era lo mismo a la y? Entonces, lo que hacemos primero es convertir este número a su plano a su coordenada, ¿verdad? Convertimos el número a su coordenada. Entonces nos quedaría como 9,3 positivo. Ya tengo una coordenada que es rectangular. ¿Cómo puedo saber que es una coordenada rectangular? Porque en este caso el 3 no tiene el ángulo, ¿verdad? Si tuviéramos ángulo, estamos hablando de una coordenada polar. Entonces, el primer paso que vamos a realizar con esto es realizar la gráfica. Entonces vamos a graficar para al final comparar si ambas coordenadas me dieron más o menos, si cuadraron, ¿sí? Como no estamos trabajando, en este caso yo no estoy trabajando con equipo de medición porque me es muy difícil trabajar con los marcadores, únicamente vamos a hacer una comparación a ver si más o menos aplica. Entonces, graficar. ¿Qué vamos a graficar? Esta coordenada. Entonces, la coordenada nos va a quedar de la siguiente manera. En este momento yo puedo enfocarme únicamente al cuadrante número 1, ¿verdad? Entonces no es necesario hacer la gráfica tan grande. Únicamente me voy a enfocar al cuadrante número 1. Tenemos y menos y. Este es x. Me disculpo por ese error. Bueno, y menos y, x menos x. Grafico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después tengo 1, 2, 3. Si yo grafico, en este momento yo me tengo que enfocar al cuadrante número 1 porque las dos coordenadas son positivas, entonces mi gráfica va a estar montada sobre el cuadrante número 1. X menos X, Y menos Y. Por lo tanto, empiezo a realizar lo que viene siendo las coordenadas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Si yo uno esos dos puntos, más o menos la gráfica quedaría de esta manera. Punto, uno el origen con lo que es la coordenada 9,3, 9,3. Y a partir de aquí yo puedo utilizar algo que se llama lógica. La lógica nos dice que yo puedo ver aproximadamente qué ángulo se abre ahí, ¿no? Aproximadamente. Y yo puedo hacer un cálculo así más o menos para calcularlo nada más, para tener más o menos lo que voy a tener. Tú aproximadamente, ¿qué ángulo crees que se abre aquí con la imagen que tú estás viendo? Aproximadamente. Apúntalo en tu cuaderno y vamos a ver si al final lo calculamos. Imagínate que aquí es 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50 grados. ¿Cuánto se abre? O 90, ¿verdad? Un aproximado. Tú dime, apunta en tu cuaderno aproximadamente cuánto crees que se abre ese ángulo. Ya que tenemos esto, quiero que recuerdes algo. X se movió de aquí hasta acá. Esto vale 9. Y fue lo que subió esta gráfica, ¿verdad? Entonces vale 3.
¿Qué ángulo me interesa conocer? Me interesa conocer este ángulo que tenemos aquí, el ángulo de apertura, ¿verdad? El que está tocando a 0, porque recuerda que aquí tenemos 0 grados. Ese ángulo es el que a mí me interesa, el que toca a 0 grados. Entonces, como tenemos este ángulo, ya sabemos cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Cateto opuesto, lo contrario. Cateto adyacente a un costado. ¿Recuerdas las identidades trigonométricas que te puse hace un momento? Si no las recuerdas, regresa al video y te voy a encargar que las apuntes porque va a ser muy importante para tu tarea. Entonces, yo empiezo a trabajar. Me interesa conocer lo que viene siendo la línea que existe de aquí hasta acá. Si esto es cateto adyacente y esto es cateto opuesto, ¿cómo conocemos a esta línea que va desde aquí hasta acá? Como hipotenusa, ¿verdad? Pero escucha bien algo, en lo que viene siendo nuestra gráfica, esto lo vamos a conocer como R o radio. Entonces, no hay ningún problema que tú lo menciones como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Si no recuerdas esta formulita, la vas a reconocer por la siguiente manera, ¿sí? X con respecto al ángulo es el cateto adyacente y este al cuadrado, más Y es el cateto opuesto y este al cuadrado va a ser igual a H, que sería la hipotenusa, al cuadrado. Bueno, sustituimos los valores en esta formulita. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Bien sencillo. Valor de X, bueno, vamos a sustituir. Valor de X tiene un valor de 9. Recuerda que cuando sustituimos un valor va dentro de paréntesis. Signo más. Y vale 3. Y si te fijas, los dos números están elevados al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual a R al cuadrado, que es lo mismo a la hipotenusa. 9 al cuadrado son 81. Más 3 al cuadrado son 9. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces ya tenemos despejada, bueno, ya tenemos sustituida lo que viene siendo nuestra operación. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta R y ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Sumamos 81 más 9. Nos da un total de 90 y esto va a ser igual al rango al cuadrado. ¿Te acuerdas cómo quitar ese cuadrado? Bien sencillo, ¿verdad? Rango es igual a raíz cuadrada de 90. Raíz cuadrada de 90 es igual a 9.48. En este caso ya tenemos el valor de R. R ya lo conocemos. ¿Qué me hace falta calcular? Me hace falta calcular el ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te acuerdas, la coordenada polar está dada por R, teta. ¿Cómo voy a calcular teta? Teta lo voy a calcular muy sencillo. ¿Recuerdas que en el otro video vimos seno y coseno? Y nos hizo falta una fórmula trigonométrica para utilizar, que sería tangente, ¿verdad? Entonces en este momento vamos a usar tangente. Tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver qué valores conozco de mi gráfica. La pregunta es, ¿conozco teta? No lo conozco. ¿Conozco cateto opuesto? Si te fijas, sí conozco cateto opuesto, ¿verdad? Que es igual a Y. Entonces, cateto opuesto también se le conoce como Y. Conozco cateto adyacente, también conozco cateto adyacente y se le conoce como X. Sustituyo los valores que sí conozco. Tangente de teta, teta no la conozco, la voy a dejar como está. Cateto opuesto tiene un valor de 3. Cateto adyacente tiene un valor de 9. Bueno. Esta tangente, yo debo despejar, yo quiero conocer el valor de teta o del ángulo, entonces tengo que despejar el ángulo. Lo contrario a tangente se le conoce como arco tangente.
o una función en tu calculadora es tangente a la menos 1. Abro paréntesis de 3/9. Entonces, recuerda, si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Acuérdate de la propiedad de los exponentes, no sé si lo recuerdas, que cuando tenemos menos 1 nos está diciendo que está en el denominador, ¿verdad? En trigonometría lo conocemos como la función contraria de tangente, que es arco tangente. Entonces lo ponemos en nuestra calculadora y nos tiene que dar un valor de 1,8.43. Y como estamos hablando de un ángulo, pues ponemos un ángulo. Quiero mostrarte algo en mi calculadora, porque necesito que tu calculadora revises bien esto que te voy a mencionar. Necesito mostrarte algo en la calculadora porque necesito que tengas mucho cuidado que tu calculadora se encuentre en D gradianes. Alcanza a ver la D aquí arriba, una D muy pequeña. Esos D gradianes, así debe estar configurada tu calculadora. Si la calculadora se encuentra en radianes o R o gradianes en G, tienes que hacer el cambio porque si no te va a estar arrojando distintos resultados. Bueno, ¿qué es lo que falta hacer? Uno, mi coordenada R, ya conozco R, 9.48, teta 18.43 grados. ¿Sacaste tus cálculos más o menos de qué ángulo de apertura tenía? Pues bueno, lo último que nos queda hacer es realizar la gráfica de la coordenada polar. Si te fijas, siempre estas coordenadas van a tener dos: la coordenada inicial y la coordenada que nos arroja, que sería ya sea polar o rectangular. En este caso es polar. Eje polar. El eje polar es mi ángulo cero, ¿verdad? Después de eso veo la apertura 10, 15, 18. Entonces aproximadamente nos quedaría una apertura similar a este. Marco mi ángulo y mi ángulo me dice teta es igual a 18.43 grados. Marco mi R, que sería la distancia que existe desde el eje polar hasta lo que viene siendo mi coordenada polar, que sería esta de aquí, y marco cuánto tengo que recorrer, o el recorrido, que sería 9.40. Si nosotros observamos, aproximadamente las dos gráficas nos están dando la misma apertura, una apertura muy similar. Segundo problema. Ahora nos dan un problema de menos 9 más 12. Voy a hacerlo más rápido porque ya viste el procedimiento. Si necesitas ver el procedimiento, revisa el video nuevamente. Menos 9 más 2i. Convierto eso en mi coordenada, una coordenada que yo pueda trabajar. Entonces yo tendría menos 9,2 positivo. El primer paso es realizar la gráfica. Esta gráfica estaría sobre el cuadrante número 2. Entonces me voy a enfocar en el cuadrante número 2, que sería este de aquí. Menos x, menos y positiva y x positiva. Ya tengo mi plano cartesiano. Realizo mi coordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Ya que tengo mi coordenada, reviso dónde se unen los puntos. Y aproximadamente sería en esa coordenada. Uno mi punto de origen hasta
la coordenada que acabo de marcar. Listo. Ahora te pregunto, ¿qué ángulo de apertura crees que tenga? Recuerda algo, te lo mencioné y te lo voy a seguir mencionando en este video. Teta siempre va a ser el ángulo que toca 0. 0 es el ángulo de aquí. ¿Sí? O sea, aquí ese es 0. Este ángulo. Resulta que cuando yo trabajo con identidades trigonométricas, siempre me va a dar los resultados de ángulos internos, nunca de ángulos externos. ¿Por qué? Porque así están diseñadas las identidades trigonométricas. Entonces, el ángulo que yo voy a obtener va a ser el ángulo interno. Pero a mí no me interesa el ángulo interno, a mí lo que me interesa es el ángulo externo. Es este ángulo que se forma aquí. ¿Sale? Bueno, no está muy difícil de entender esto, quiero que pongas mucha atención. Vamos a realizar los mismos cálculos, pero ahora en vez de manejar teta, vamos a manejar alfa. Todo lo que manejemos, excepto hasta el final, lo vamos a manejar con alfa, ¿verdad? Bueno, identifico mis valores. X vale menos 9. Y vale 2. ¿Sí? X, Y. Ya dijimos que X va a ser el cateto adyacente, que es menos 9. Y Y va a ser el cateto opuesto, siempre va a ser así, que es 2. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular R y tengo que calcular teta. Esos dos valores son los que tengo que calcular. ¿Con qué valores? Con estos dos que me están dando. Primeramente, teorema de Pitágoras. La sumatoria del cuadrado de los catetos, menos 9 al cuadrado, más 2 al cuadrado, es igual a R al cuadrado. ¿Sí? Cateto adyacente, cateto opuesto, los dos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es igual a R, es lo mismo. Menos 9 al cuadrado, si no pones esto dentro de paréntesis, quiero que observes algo, espero que se note en la calculadora. Si yo no pongo el menos 9 dentro de paréntesis, yo pongo menos 9 al cuadrado, si te fijas, el resultado es menos 81. ¿Error de calculadora? No, es error de la persona que ingresó los datos. Yo en mi calculadora, siempre que sustituyo, lo pongo dentro de paréntesis. Si yo pongo menos 9 y eso al cuadrado, el valor obtenido es 81 positivo. Espero que se alcance a notar. Entonces, como está dentro de paréntesis, es 81 más 2 al cuadrado nos da 4. Eso va a ser igual a R al cuadrado. Entonces tendría un resultado de 81 más 4 son 85 y eso va a ser igual a R al cuadrado. Raíz cuadrada de 85, R es igual a 9.219. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque recordemos que si este está elevado al cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces sacamos raíz cuadrada y ya nos quedó. Ya tengo el primer valor de R. ¿Qué me hace falta? Conocer el valor de teta, ¿verdad? ¿Te acuerdas que usamos la fórmula de tangente? Tangente. Pero como en este momento se encuentra nuestra gráfica fuera del cuadrante 1, es el cuadrante 1, se encuentra fuera del cuadrante 1, ahora estamos en el cuadrante 2, yo tengo que manejar tangente de alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. No cambia nada, lo único que cambia es el ángulo que vamos a obtener, porque recordemos que va a ser el ángulo interno. Entonces, tangente de teta es igual cateto opuesto, ya lo tenemos aquí, 2, entre cateto adyacente, que sería menos 9. Tangente es igual a de alfa, perdón, es igual a 2 novenos negativos. Para poder despejar teta, nos quedaría como teta es igual, lo contrario a tangente, tangente a la menos 1, o arco tangente, ¿de qué? De 2 novenos negativos. ¿Vamos bien? Alfa es igual,
Si yo lo pongo en mi calculadora, Shift, tangente, si te fijas te aparece de esa manera, abro paréntesis, 2, entre, pongo negativo 9. Y el resultado sería menos 12.528 grados. Bueno, ¿te acuerdas la formulita que te mencioné? Que tenías que revisar el ángulo más cercano entre 180 y 360 más el ángulo alfa, y esto es igual a teta. Bueno, recordemos. Quiero preguntarte, ¿esta coordenada a qué ángulo se encuentra más cercano? A 180, que lo tenemos aquí, 180, o a 360, que se encuentra de este lado. ¿A qué ángulo se encuentra más cercano? A 180, ¿verdad? Entonces, teta es igual a 180 grados más de la fórmula más, cuando sustituyo un valor lo hago dentro de paréntesis, menos 12.528 grados. Entonces, más por menos nos da menos, entonces yo tendría teta es igual a 180 grados menos 12.528 grados. El resultado que voy a obtener de teta lo voy a poner por acá arriba. Teta es igual a 167.47 grados. Ahora sí, ya conozco el valor de teta. Quiere decir que este ángulo de apertura sería 167. Bueno, ¿cómo voy a graficar eso de ahí? Lo primero que hago es R vale 9.219, 167.47 grados. Ya tengo mi coordenada R, teta. Voy a hacerlo un poquito más a un lado. R 9.219, 167.47 grados. Voy a borrar esto para poder graficar. Me voy a guiar en plano cartesiano, pero las coordenadas polares, recordemos que no llevan plano cartesiano, únicamente la voy a utilizar para poderme guiar. Aquí son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y por último 360 grados. ¿Vale? Bueno. Gráfico. 167. Repito, este plano cartesiano lo utilicé para guiarme. Eje polar, el eje que está hacia 0. Origen polar, que es donde yo voy a salir, que es el mismo origen del plano cartesiano. Y abro un ángulo de 167. Si yo abro ese ángulo, empiezo a moverme. Aquí sería 90. Y 167 aproximadamente yo tanteo que va a ser aquí. Tú lo puedes hacer con los equipos necesarios, como un transportador, y te va a dar más perfecto, ¿sí? Borro lo que puse como base. Recuerda que las coordenadas polares no se grafican en el plano cartesiano, sino que es aparte. Y ahora sí voy a poner ángulo de apertura 167.47 grados. R, que sería rango o radio, algunos lo conocen como rango radio, 9.219. Y ya tengo graficadas mi coordenada rectangular y mi coordenada polar.